Amén y amén. Pueden tomar asiento. Ha sido una semana muy emocionante. He estado yendo por diferentes lugares y añadido más puntos a nuestra lección. Inclusive hoy día, cosas que encuentro que son absolutamente increíbles y yo siento la necesidad de que ustedes sepan. Vamos a ver la porción de hoy día es vaya hell, que significa y reunió. Éxodo 35:1 es donde Moisés está haciendo de hacer expiación por el pecado o intercesión por el pecado del becerro de oro. Sube al monte por 40 días y Dios le da los planos para construir el tabernáculo. La presencia de Dios viene y quiere hacer tabernáculo entre los hombres y Moisés baja en el 10, que es Yom Kippur. Entonces él dice, todos tenemos que estar juntos. Y el 15, que es el fiesta de tabernáculos, él reúne a todo el grupo, a toda la gente. Y donde estamos en la porción de Torah es en la fiesta de tabernáculos, Tishri 15. Y dice, ok, ya han tratado de construir el tabernáculo, lo han hecho un desastre, así que vamos a hacerlo correctamente. Entonces, Éxodo 35:1. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo, estas son las cosas que el Señor les ha mandado hacer. Ahora, lo que es fascinante acerca de esto es que he subrayado la palabra, la raíz de la palabra kahel, que significa ensamblar, que es la letra kuf, hey y lamed. ¿Y qué creen que significa esto? Ensamblar. Kahal es ensamblar, pero en la Septuaginta, cuando la tradujeron al griego, fue traducido eclesia, que significa ¿qué? Ensamblar. Kahal fue traducido como eclesia. Eclesia significa ensamblar. No significa iglesia. Eclesia fue traducido como iglesia al inglés y en el español, pero debió saberse traducida como asamblea. Y vamos a ver eso hoy día. Pero tenemos que recordar que esto fue en el año 132 antes de Cristo. 30 años de Hanukkah. ¿Cree que habían paganos que estaban leyendo la versión griega de la Torah? No había ninguna, era del Tanakh. No habían cristianos en el año 132 antes de Cristo. Entonces, la versión griega del Tanakh no fue escrita para los griegos paganos, fue escrita para los judíos que hablaban en griego. Es muy importante entender esto. También tiene también otra palabra incluida del hebreo, es kaleo, que es llamar. Por eso se dice que la iglesia son los llamados. Pero eso es lo que es asombroso. ¿Saben que en la Septuaginta, que fue escrita en 132 años antes de que el Mesías vino, la palabra eclesia fue usada 70 veces? Sí, es lo que dijo. La eclesia, sí, se usa 70 veces en las versiones griegas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuándo empezó la iglesia? Si la palabra eclesia significa iglesia, entonces la iglesia apareció en el año 132 antes de Cristo, en la época de Moisés. Aquí les voy a mostrar otra traducción terrible. Hechos 7:37-38. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos.
y a él le escucharán. O sea, ¿entiendes? Está en el desierto. Este es el que estaba en español dice congregación, en esta versión que yo tengo, hermanos que están escuchando la traducción, pero el pastor está leyendo en inglés y en lugar de que congregación se ha puesto iglesia. Entonces, porque se está tratando como de desviar nuestras mentes, ¿no? Entonces acá dice, este es el que estaba en la congregación o en la iglesia en el desierto junto con el ángel que hablaba en el monte Saí. Luego, está hablándose aquí acerca de la diosa Diana. Dice, entonces Alejandro haciendo señal de silencio con la mano que quería hacer en su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que era un judío, algunos de los judíos estaban aquí hablando, pensaron que se trataba, perdón, voy a empezar a leer otra vez. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señales de silencio con la mano, querían hacer defensa ante su asamblea. Pero cuando se dieron cuenta que era un judío, un clamor se levantó de ellos gritando. Por 2 horas gritaron, grandes Diana de los efesios. Entonces, aquí no quieren decir que eran ellos los que estaban adorando a la diosa Diana, por eso se traduce como asamblea y no como iglesia. Luego se ve en Hechos 19, 35 y 41. Acá dice, los ciudadanos de Efeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y la imagen que descendió del cielo? Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Y acá no le ponen iglesia. Éxodo 35, 2. Se está hablando aquí de el sábado, que como nuestro descanso con Dios es más importante que nuestro trabajo para Dios. Todos tenemos que trabajar, en nuestras mentes todos tenemos que ir a trabajar. Aquellos que están jubilados son bendecidos. Sí. Pero miren esto, durante los días de trabajo, tu semana, el día de trabajo tienes la obligación de tomar un estatal, es una ley que tiene que tomar un descanso. Entonces también hay que tomar un tiempo de descanso durante la semana para recuperar nuestras energías para volver a trabajar. Porque el trabajo se convierte en un foco y prioridad. El descanso es secundario al trabajo. Pero ese es el asunto. Y eso es muy verdad. Quiero que piensen esto. Dice que voy a hablar más lento. Muchos ven el sábado o el sábado como un simple descanso en la semana laboral. Y en el enfoque principal es volver al trabajo. Bíblicamente, los días de la semana no tienen nombres. No había lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cada día se llama según su relación al sábado. Entonces, por ejemplo, dirían, hoy es el primer día de la semana hacia el sábado, hoy es el segundo día hacia la semana, hacia el sábado, o sábado. Entonces, todos los días de la semana son vistos como días que llevan al día de reposo, al sábado. Mientras que nosotros pensamos que la semana es el enfoque y el sábado es el día de descanso. Pero en realidad, bíblicamente es al revés. La meta es el sábado. Entonces, todos los días de la semana son vistos como días que llevan al día de reposo. Todos los días diciendo que este día es el día de la relación del sábado. Entonces, el sábado se convierte en la meta de la prioridad. Así que el sábado no es solo el descanso de la semana laboral tan importante. El sábado es el objetivo que buscamos cada semana. Pero cuando estamos en el colegio, cada niño está buscando el día de descanso. Pero entonces así debería ser el sábado también.
Eso es cada día, eso es lo que cada día lo apunta. Digamos, miremos el estadio, ¿ok? De Seahawks. Aquí todo lo que están haciendo, todo el trabajo, todo el esfuerzo que tienes para hacer un gol, llegar a la zona del gol. Entonces, nunca una escucha, tuvimos un juego fabuloso, hemos corrido por 40 no sé cuántas horas, 4 horas, pero nunca hicimos un gol. Entonces, no, eso es un buen. Les voy a dar otra traducción horrible. Este es Romanos 10:4 de la King James. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que crea. Cuando uno dice, Cristo es el fin de la ley, ya se acabó la ley. Pero en Romanos acá hay otra traducción que dice, porque el Mesías es la meta de la Torah para justicia de todo el mundo. O sea, la meta, el fin, la meta de todo. Es como hacer un gol. Él es la meta total. Entonces, todo lo que es la ley está enfocándose. Entonces, la ley te enfoca al Mesías. Y si no, es como usar un compás. Y si no, ya no tienes la ley, ya no tienes compás. Entonces, ¿cómo es que nuestras traducciones, la iglesia está tan confundida por todo esto? Cada semana de Sabbat estás haciendo un gol. Es un gol tremendo. Cuando llegamos al Sabbat es cuando hemos llegado a la meta. La meta de la semana. Levíticos 23, 34, 36 dice, di a los israelitas y di, el día 15 de este mismo mes, es lo que la porción de Torah está hablando, es la fiesta de los tabernáculos. Se celebran el Señor por 7 días. El primer día es Santa Convocación, no harán ninguna clase de trabajo a servir. Durante 7 días presentarán al Señor una ofrenda encendida. El octavo día tendrá una Santa Convocación y presentarán al Señor una ofrenda encendida. Es asamblea solemne y no harán trabajo a servir. Sukkot es una fiesta de 7 días. Es como el sábado de todo. Es el sábado. Es el Sabbat, es el séptimo día de la semana. Sukkot es el séptimo festival del año, es el séptimo mes, la culminación, la finalización del ciclo anual, del festival del plan de Dios y celebra el reino mesiánico de Dios. En Zacarías vemos que Yeshua va a reinstituir nuevamente el sábado bíblico, el Sabbat bíblico, como el primer asunto, porque el sábado es la imagen de la era mesiánica, descanso sabático de 1000 años. Okay. En Éxodo 35, 4 al 5, es momento ahora de construir el tabernáculo. Y miren lo que dice. Moisés habló a toda la congregación de los israelitas. Y eso es lo que el Señor ha ordenado. Ha ordenado, dice aquí, tomen entre ustedes una ofrenda para el Señor. De quienes de todo aquel que sea de corazón generoso traiga como ofrenda al Señor oro, plata y bronce. Esto no fue mandatorio. Esto es una ofrenda de lo que tú tengas en tu corazón para construir el tabernáculo. Si quieres construir una esquinita, está bien. Si quieres construir más, bastante, que traes bastante. Pero miren, en Éxodo 35, 20 a 22. Entonces toda la congregación de Israel salió de la presencia de Moisés y todo aquel a quien impuso su corazón y a todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Aquí había unos hombres, mujeres, vinieron del corazón generoso. Trajeron todas estas cosas. Y miramos el verso 25 de Éxodo 35. Todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos. Y el verso 29. Todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para la obra del Señor, había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. ¿Qué veremos en todo esto? Todo esto es voluntario. Todo fue del corazón.
Otra cosa que es muy importante es lo que muchas personas también no entienden, el concepto de la ley o de la Torah. Es fascinante verdaderamente cuando se habla de mantener el Shabbat. No dice cómo mantener el Shabbat, es lo que sea en tu corazón hasta cierto punto. Pero también los agricultores tenían que dejar sus, sembríos. Entonces, otros decían, no, le voy a dar una esquinita, le voy a dar una milla, pero Dios no legisló los detalles finos de cuánto debías de dar. Dice, esta es la ley, tienes que dar la esquina de tus sembríos, pero no decía cuánto, qué grande debes ser esa esquina. Pero los legalistas diría, voy a dar lo mínimo. Entonces, pero otro diría, no, mira la oportunidad que Dios me está dando para dar una ofrenda. Ahora, en Éxodo 35, 30-31, Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a este hombre que se llamaba Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. ¿Qué? ¿Estaban llenos del Espíritu de Dios en esa época? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Miremos el verso 34-35. También le había puesto en su corazón el don del Señor tanto a él como a Joliad, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de corazones de sabiduría. Sus corazones de sabiduría están capacitados para toda obra. Y en el Éxodo 36, 1 y 2, ahí tenemos Bezalel, Aholiab y toda persona hábil. Aquí agarraba a todos la gente, personas hábiles y sabias, en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para hacer toda obra de construcción del santuario. Ahora todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llamó a Bezalel y a Joliab y a toda persona sabia de corazón, en quien el Señor había puesto sabiduría, a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Para mí esto es, wow, miren quién está viniendo a trabajar. Él llamaba a toda la asamblea, que se conocía también Eclesia, y también se llamaba como Sunagoge. Esto es donde viene la palabra sinagoga, se convierte en asamblea. Pero hay que recordar, Mesías es la meta, el arco del gol, digamos. Entonces encontramos que hay gente sabia, de corazón, hombres y mujeres. Y Aholiab, ¿sabes lo que el nombre de Aholiab significa en inglés? Significa la tienda de su padre. Y su nombre era la tienda de su padre y él iba a construir la tienda de su padre. ¿No es fascinante que él era el escogido? Entonces tenemos ahora Bezalel. ¿Qué significa su nombre? Lo creo, su nombre significa la sombra de Dios. O la imagen, sí, la sombra de Dios o imagen de Dios. ¿Quién quiere vivir bajo la sombra de Dios? La sombra, si tú miras una sombra, es una imagen. Una sombra es una imagen prácticamente. ¿Qué es eso? Esta figura se ve como una casa o un avión. ¿Qué significa que es? ¿Qué creen que es esto? Esa es la sombra de un árbol. ¿Qué significa? ¿Qué creen que es eso? Eso es y esto, gente, y un avión, la sombra de un avión. Puedes sacar muchas conclusiones de una sombra. Es más, en Génesis 1:27, cuando Dios se creó al hombre en imagen suya, en imagen de Dios lo creó, en varón, hembra los creó. Sabes que la imagen es Salem, que significa básicamente sombra. Tú eres como una sombra, tú eres creado en la imagen de Dios. Se supone que tu tío debe ser una sombra. Somos básicamente una sombra de Dios. Pueden ver lo importante que una sombra es. En Salmo 91:1, el que habita en el amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Se dan cuenta de que si vas a estar en el suelo, abajo, no puedes ver la sombra del avión. No sabías que el avión está pasando, si estás mirando al suelo.
Entonces lo importante de la sombra es que la sombra te dice que algo real, hay algo real. Hay algo real. Y esto me recuerda a algo importante, que a lo mejor lo pongo en mi mensaje de la próxima semana. No sé si ustedes han estudiado la filosofía griega. ¿Ha escuchado de las cuevas de Platón? El asunto aquí es que, ¿qué sucede si ya no tienes sombras? Entonces, no sabes que hay algo que está, que hay algo que podría haber visto con la sombra. ¿Dónde estamos? Colosenses. Ok, Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a la comida y la bebida en cuanto a la fiesta de la nueva cosas. En cuanto al día de la fiesta o la luna o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir. O sea, y por eso en esa época los galateos, los que vivían en Gálatas, habían regresado a sus calendarios. Y no dejen que está diciendo, no los dejen que los critiquen a ustedes, porque ustedes están están manteniendo los correctos calendarios, porque esos son importantes, son una sombra de lo que está por venir. Entonces, este verso hay que entenderlo bien, saber de dónde viene y cuál es el contexto, porque si no, uno no lo va a entender. En Éxodo 35:8 dijeron a Moisés, el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de la construcción del Señor que nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama para todo el campamento y dijo, ningún hombre, ninguna mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así que el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda obra. Todos los hombres sabios de corazón de entre los que estaban haciendo las obras hicieron tabernáculo con 10 cortinas de lino fino torcido. Lo que es emocionante para mí, yo tengo a mi abuelita, que no podía vivir sola. Entonces teníamos una casita y construimos una casita como un departamento junto a nuestra casa, pegada a nuestra casa para que ella pueda vivir. ¿Se imagina si todo el tiempo teníamos que quejarnos? La abuela, ya viene hay que construirle esta casa. ¿Cómo se va a sentir? Aquí está Dios diciendo, wow, mis hijos quieren construirme una casa, quiero ver lo emocionados que están. Miren a mis hijos, quieren construirme una casa. Para mí eso es muy importante. Increíble. Quiero preguntarles esto. Aquí está. Está mostrando a Dios el deseo de traer la gloria de Dios del cielo a la tierra. Dios se fue de la tierra y ahora está por regresar. Mi pregunta es, estamos terminando esta combinación de la época y Dios quiere que construyamos un tabernáculo para que Él regrese. No solo para que viva entre nosotros individualmente, pero también corporalmente. Estamos emocionados porque Dios regrese. Entonces, deben de construir el tabernáculo. ¿Y a cuántos les gusta leer las instrucciones primero? Yo lo he hecho antes y después tengo que desarmarlo todo porque me he olvidado, me puse a poner partes ahí. Entonces, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí por la primera vez, los hijos de Israel no querían esperar por las instrucciones y empezaron a construir el ídolo, el becerro de oro. Entonces ellos pensaron en construir un ídolo aceptable en lugar de esperar la instrucción de Dios o de la Torah para llevar la definición de cómo Dios quería que se hiciera. ¿Qué nos lleva a esto? La religión sin Torah solo conduce al paganismo y a la idolatría. La Torah significa instrucción,
Y cuando una religión trata de construir una estructura sin las indicaciones de Dios, están construyendo un becerro de oro. Y este es el problema con muchos creyentes que están tratando de hacer por Dios lo que nosotros queremos hacer por Dios, en lugar de esperar por las instrucciones de lo que Él quiere que hagamos. Entonces, la Torah de Dios debe dar la definición y contiene instrucciones sobre cómo acercarse a Dios. En Éxodo 38, 25, 26, la plata de los que fueron contados de la congregación fue de 100 talentos, según el ciclo del santuario, y debía de ser una beca por cabeza. Una beca, un beca es medio ciclo. Según el ciclo del santuario, para cada uno de los que fueron contados de 20 años arriba, por tanto, cada uno habían 603.550 hombres. La palabra aquí hebrea viene de la palabra Golgotha, Golgolet, que significa cráneo, o el tope de una cabeza. Entonces, una mitad de un shekel conectado a un Golgolet o Golgata. Golgotha, lo que llamamos. Entonces, Israel se supone que es la novia, y vemos aquí la novia del Señor. Y aquí vemos que la novia está dando al novio la mitad de un shekel por la construcción del templo. Lo asombroso aquí es que esta palabra beca solamente aparece 2 veces entonces en las escrituras. Entonces, cuando una palabra aparece 2 veces, tiene un significado muy grande. ¿Dónde se usa otra vez? En Génesis 24, 2 al 4. Acá está a su siervo viejo de su casa, el mayordomo, que lo mandó para encontrar una novia para Isaac. Y dice, vas a hacer una promesa y no le dé no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a la tierra de mis padres, tomarás mujer para mi hijo Isaac. Entonces aquí se va a encontrar a una novia para Isaac. Y en Génesis 24, 22, cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo, que es una beca, y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Entonces aquí una beca está siendo dada cuando la novia está contribuyendo al novio al construir la casa, y acá vemos el novio está dando la mitad de un shekel, o sea, una beca, a su novia. Entonces aquí vemos también que era una beca por cabeza, Golgolet, una beca por Golgolet, que es significado la mitad de un shekel. Si ve que es la mitad de un shekel, ¿cómo se encuentra la mitad de algo? Hay que romperlo por la mitad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Para la construcción del tabernáculo en sí, se ve que la novia trae la mitad de un shekel de plata por persona, por cabeza. Y vemos que que la novia recibe todos estos regalos. En Génesis, el novio está trayendo la mitad de un shekel también. Y en Éxodo se puede ver cuando se puede leer que dice una beca por cabeza. Es como aquel que fue quebrantado, roto, ¿no? En Golgata. ¿No es eso fascinante? Entonces se ve aquí el matrimonio toma lugar cuando aquel que ha sido quebrantado, roto en Golgata. Y acá también se puede ver también como el corazón del Mesías fue roto por su novia. En Marcos 15, 22, y se lo llevaron al lugar llamado Golgota, que es traducido como lugar de la calavera. One Beca Golgolet también podría ser traducido. Uno roto en Golgata para aceptar los sacrificios para que podamos acercarnos. ¿Quién quiere acercarse al Mesías?
Y bueno, adivinen que el anillo que pone nuestro dedo es el que ha sido roto en Golgata para acercarnos a Él. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Y luego tengo unas cosas muy interesantes para compartir con ustedes. Avinu Makeno, Padre y Rey, te damos muchas gracias por tu Torah, por tus instrucciones. Vemos que tu Torah es la meta, el Mesías es la meta del Mesías. El Mesías no es el fin de la ley, Él es la meta. Y oro Señor, para que cada uno de nosotros entendamos lo importante que es llevar la Torah a las naciones, porque llevar a la Torah a las naciones nos está trayendo sus instrucciones. Todos consideramos ser una casa, y cuando tú vienes a inspeccionar nuestra casa, Padre, yo quiero enviar todas esas instrucciones para ti, para que ellos no quieran construir lo que ellos quieren construir, sino que lo que tú quieres que ellos construyan, de acuerdo a tu patrón, a tu modelo. Señor, te doy gracias también por todos aquellos que invierten en nosotros, que dan, y aquellos que están en vivo en directo, y así como nos ayudan a nosotros como el cuerpo de Mesías para llevar la luz a las naciones, llevar tu Torah. Y te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Juntos, bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador y King del universo. Nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Nos has bendecido con el consejo completo de tu vida, palabra viva. Por el poder del Espíritu Santo y a través de la completa obra del Mesías Yeshua, has sembrado entre nosotros, solo tú, vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Volvemos en un minuto. Padre, te adoramos. Verdaderamente te adoramos, Padre, con cada aliento de nuestra vida. Y queremos venir ante ti como las ovejas, como el ganado, tus ovejas de tu pastío. Y te pedimos ahora por todos aquellos que necesitan sanación física, los que están enfermos, venimos frente a ti. Queremos levantar todos aquellos que necesitan tu sanación, Señor. Por aquellos que necesitan también sanidad espiritual. Y mencionemos en este momento a todos aquellos que amamos y no te conocen, no conocen al Señor. Y Señor, pedimos para que ellos se enamoren de ti. Queremos acércalos a ti, Señor. Oramos por aquellos que tienen necesidades financieras, que los bendigas, que abran las ventanas del cielo para que sus necesidades sean alcanzadas. Alimento, movilidad, una casa. Por todos los que están aquí presentes y los que están en línea, y por nuestra nación, en este momento, y todos los que están en otras naciones, por favor, oren por sus naciones. Queremos poner a nuestros líderes en tus manos, líderes religiosos, políticos, militares, y que ellos encuentren su moralidad en tus libros, no por sus propios libros. Oramos por la nación de Israel en este momento. Purim está por llegar, para que pongas una protección sobre ellos. Sabemos que hay un Amalek en cada generación que quiere destruir a tus hijos, a tu pueblo. Y oramos por esta nación, que pongas una cobertura de protección, y que traigas a este país de regreso a ti, de regreso a tu Torah. Oramos por los líderes religiosos, militares, políticos. Las elecciones vienen y sabemos que Jerusalén es la manzana de tus ojos, la niña de tus ojos. Y es un momento tan crítico. Y queremos que tu hombre esté ahí. Esa persona que tú quieres que está y que es escogida para ese momento en la historia.
queremos orar por la nación de Israel en el nombre de Yeshua, y todos dicen amén y amén. Gracias al grupo de alabanza. Pueden tomar asiento. Con lo que vamos a empezar en esta segunda parte, para la otra semana, vamos a hablar mucho acerca del Nuevo Testamento, enseñanzas, porque es muy importante que entendamos el Nuevo Testamento desde el prospecto de la perspectiva que ha sido escrita. Como ustedes saben, hemos estado hablando de la descodificación del Cristo del libro, y crean o no lo crean, aquí tengo 2 copias, ya están a la venta, ya salieron, perdón, el martes van a salir a la venta en la oficina. Pero como ustedes saben, hemos estado hablando acerca de cómo nos hemos convertido en propiedad digital de Google, de Facebook. Hemos hablado de 3 vistas, escatologías, judía, cristiana y musulmana. Hablamos de Amán y la historia de Purim, acerca de aniversación. Hemos hablado de Antíoco, acerca de la asimilación, y hoy día vamos a hablar de la teología de reemplazo. Para mí es tan importante. Esta última semana, mientras yo no estaba aquí, toda la semana, me gusta estudiar en los aviones, hacer investigación, y hay muchas cosas que han salido que son muy impresionantes. Les voy a contar. Pero con lo que voy a empezar es, como ustedes saben, Dios le dio a Moisés los planes de cómo construir el tabernáculo. Todos saben eso. O Moisés dijo, esto es cómo lo voy a hacer, o Dios le dio los planes. Cuando hablamos de lo que yo le llamo el templo de David, no de Salomón, Dios le dio a David los planos, y David le dio los planos a Salomón. Pero como si fueran esos planos, ¿qué tal si decimos sí? No nos gustan los planos de Dios, así que vamos a construir una casa como nosotros queremos. Entonces, adivina qué, no va a ser algo compatible con él. Digamos que tienes un perro y vas a construirle una casa para el perro, y construyes una casita para un chihuahua, pero tu perro es un gran danés, entonces no va a funcionar. ¿Qué tal si tu esposa quiere este gran danés gigante, muy lindo, pero el esposo le construye una casita como para un chihuahua? ¿Qué va a pensar hacer la esposa del esposo? La esposa de la esposa, no te gusta mi perro, de verdad. Y eso es lo que Dios dice. Dios dice eso. Ustedes saben que necesitamos oxígeno. Entonces cuando Dios creó nuestro hogar, un lugar de morada, nos dio oxígeno. Entonces Dios dice, tienes que construir un lugar compatible conmigo, así que... Porque si uno dice, yo lo voy a construir de esta forma, quizá no va a ser lo que él quiere, no va a ser compatible. Miremos la actitud de las iglesias antiguas, originales. Entonces, hay casos en que un niñito está corriendo por la casa y rompe algo, y te rompe una vasija, una base, un florero. Entonces, pero si tu adolescente agarra esa base y la tira contra el piso, eso es mala actitud. Entonces, la mejor manera de entender los conceptos fundamentales del Mesías cristiano es mirar las enseñanzas de los padres de la iglesia primitiva. Interesantes, encontré estas fotos y tienen el apóstol Pablo, y aquí está a Platón y Aristóteles y un hombre llamado Séneca. Ese es el asunto. Dios dio los planos a través de la Torá,
Pero ustedes saben, los gentiles paganos que recién habían sido salvos no sabían hebreo, conocían griego, pero ellos no estaban leyendo la Biblia, ellos estaban leyendo acerca de filosofía griega, Sócrates, Platón. Entonces su única moralidad era la moralidad griega. Entonces, cuando ellos echaron a los judíos, ya no tuvieron base. Entonces sacaron su propia filosofía. Esta es la Torah termina siendo reemplazada con la República, un libro de Platón. Y vemos, acá tenemos a Sócrates, miremos los tiempos. Sócrates estuvo cerca de los 460 a los 400 antes de Cristo. Su estudiante, Platón le enseñó a Aristóteles, Alexander el Grandioso. Y luego se continúa más adelante, llegamos a Antíocos Epífanes y la historia de Hanukkah. Y luego llegamos a un romano llamado Cícero. Y estamos llegando más cerca a los tiempos de Yeshua. Y luego, esto es lo que sucede. Antes de eso, Platón es el que tuvo una academia para estudios filosóficos. Pero quiero que escuchen las palabras. Él fundó una academia en Atenas. Escuchen las palabras de Platón. Platón dice que la excelencia para un hombre, como sabemos que si un hombre es excelente, es administrar el negocio de la ciudad para que beneficie a sus amigos, dañe a sus enemigos y no se dañe a sí mismo. Esa fue la moral, la filosofía moral. Asegúrate de que beneficias a tus amigos, dañas a tus enemigos y no te dañas a tú mismo. Él hace un diálogo entre Sócrates. Sócrates tiene la tarea de crear la ciudad perfecta. Como lo ve Sócrates, la ciudad perfecta tendría sus ciudades divididos en dos grupos diferentes, separados. Miren la mentalidad. Está dividido en dos grupos. Platón tenía 3 clases de ciudadanos. Tenía los guardianes, los auxiliares y los artesanos. El primer grupo se llama los guardianes, que a veces se conoce como los gobernantes o reyes filósofos. Ellos creían que los reyes deberían de ser filósofos. Y los guardianes son los militares de la ciudad. La siguiente clase, los auxiliares, cuya función es implementar la voluntad de los gobernantes. Finalmente, Sócrates afirma que la tercera clase, así como se ve en India que tiene un sistema de castas, aquí también había un sistema de castas. Sócrates afirma que las clases podrían ser la división de clases de esta manera puede ser molesta para algunos. No quiere que los ciudadanos sientan que estén siendo agrupados en una categoría incorrecta o injusta. Entonces, esto es lo que dice en filosofía griega. Entonces, para evitar este caos, Sócrates concibe brillantemente una gran mentira. Esta mentira será para el mejoramiento de la hacienda. Sin embargo, es una mentira que resultará en el bien más que en el mal. Eso se llama el mito de los metales. Según este mito de metales, todos los ciudadanos nacen en la tierra de Estado. Y todos los demás ciudadanos son sus hermanos o hermanas. Sin embargo, Dios, no se está hablando del Dios de la Biblia, sino de Zeus. Dios los ha enmarcado de manera diferente, mezclando diferentes metales en su alma. Oro para los gobernantes, plata para los auxiliares, bronce y hierro son para los agricultores y artesanos. ¿Ok? Ahora,
Los niños usualmente están hechos del mismo metal de sus padres. Si alguno, o sea, no se podía salir de este sistema. Si alguna vez un niño hecho de bronce y hierro se convierte en un tutor, el Estado sería destruido, de que ellos creían. Como los guardianes están hechos de oro y plata divinos, no deberían tener nada que ver con los géneros terrenales que han sido la fuente de muchos hechos impíos. Entonces, el mito de los metales era una forma de lograr que la persona acepte su estado dentro de la sociedad como algo innato. Se le dirá a los ciudadanos que la República de Platón, aunque todos ustedes en la ciudad son hermanos, cuando los dioses estaban formando, mezclaron con oro a aquellos que son capaces de gobernar, son los que son más honorables, plata en los auxiliares y hierro y bronce en los granjeros y los artesanos. Dependiendo de lo que Dios te ha dado, ese es tu verdadero lugar en la sociedad. Es honorable y uno debe cumplir con su deber con todo su potencial. Además, ir en contra de esta decisión sería ir en contra de Dios mismo. Para lograr que los ciudadanos crean plenamente en esta fabricación, Sócrates dice que persuadirá a la gente para que se acerque a su educación, y educación no fue más que un sueño o producto de su imaginación. No le dirá esto a la parte actual y madura de la sociedad. Sin embargo, esto debe lograrse fácilmente para que las generaciones posteriores y para todas las personas y para todas las demás personas que vienen después de ellas. La filosofía griega enseñó la felicidad y el objeto supremo del pensamiento de la conducta moral. Ok, estos 400 años eso es lo que están aprendiendo. Antíoco Epífanes decía que todos tienen que aprender esta cultura. Todos los judíos tenían que aprender esta cultura y renunciar a su creencia. Entonces, esto incitó al levantamiento de Macabeo, ordenó la adoración de Zeus y promulgó decretos que prohíban la práctica de los ritos y tradiciones judías. Esto inició un levantamiento de Macabeo que resultó en la restauración de la liberación religiosa de los judíos y la liberación y la rededicación del Templo de Jerusalén. El festival judío de Hanukkah celebra esta nueva. Ahora llegamos a Cicerón, que fue un filósofo estadista romano. Es considerado uno de los más grandes oradores de Roma. Introdujo a los romanos la filosofía griega y tradujo muchos de sus conceptos, creando un vocabulario filosófico latino. Cicerón creía que sus logros políticos estaban entre sus más grandes y ocupó varios cargos políticos antes de su elección como cónsul de la República Romana. Ahora, el historiador y geógrafo llamado Strabo vivió desde antes de... Él era un adulto cuando Yeshua había nacido y está más o menos en la época en que Yeshua estaba. Era un historiador y geógrafo griego. Y también filósofo. Él viajaba mucho y hizo un mapa del mundo de su época, pero quiero que escuchen lo que escribió. Aquí está el mapa del mundo en esa época y se ve Cilicia y Tarso. ¿A quién conocemos de Tarso? Ajá. Ahora vamos a conectar unos puntos. Strabo escribió que la gente en Tarso se ha dedicado tan ansiosamente no solo a la filosofía griega, sino también a toda la ronda de educación general que han superado Atenas y Alejandría o cualquier otro lugar que pueda nombrarse donde haya sido escuelas y conferencias de filósofos. La universidad más grande de filosofía es donde Pablo vivía.
más grande que Atenas, Alejandría. Entonces, Paul vivió en una de la ciudad donde de filosofía griega, más grande de filosofía griega. Otro sitio, sí. Rabbi Shaul, el apóstol Pablo, vivía ahí. Entonces se tiene un judío que es, él habló muchos idiomas. Miremos en Hechos 21:37. Cuando estaba a parte de meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante, ¿puede decir algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Entonces, adivinen qué idiomas él hablaba. Él hizo muchos estudios en filosofía griega. Hechos 21:39-40. Pablo respondió, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar con el pueblo. Cuando el comandante le concedió el permiso a Pablo, de pie sobre las gradas, hizo una señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en idioma hebreo. Entonces sabemos que habla griego y habla hebreo. En Hechos 22, 25, 26, cuando les tiraron con las correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, les ilícito azotar al ciudadano romano sin haber hecho juicio. Al oír esto, el centurión fue comandante y le avisó, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Ok, en Roma se hablaba latín, entonces habla hebreo, griego, romano y seguramente que hablaba también el otro idioma que hablaban. Amareos. Ya me olvidé ese nombre. Miremos en 8, 17 y 16. Algo que acaba de mencionar se me pasó. Como ciudadano romano, más que probablemente también hablaba latín, que era el idioma de los ciudadanos romanos y uno de los idiomas escritos en el signo sobre la cruz. Con seguridad, él sabía arameo también. Ok, Hechos 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces, en el verso 18, también discutían con él de los filósofos epicúreos, estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabreo? ¿Quiénes fueron estos epicureos y estoicos filósofos? ¿De dónde vinieron? Vinieron de los años 300 años antes de Cristo. Estamos en este país 200 años. O sea, 300 años hayan estado profundamente en la filosofía griega. Miren lo que decía. Los epicúreos creían que la manera de ser feliz es nunca querer nada. Los epicúreos tuvieron, porque querer algo, desear cosas, solo nos conducen al dolor. Los epicúreos tuvieron una importante influencia en el cristianismo, en la idea cristiana de que las personas santas deben separarse del mundo y no pensar en los cuerpos, son cosas que las cosas que poseen o sus amigos y familiares, centrarse solo en el cielo debe ser algo esto se debe al epicureísmo. De ahí surgió la idea de vivir en un monasterio como hacen los católicos. El estoicismo también se fundó casi al mismo tiempo y se enseñó que el dolor y las dificultades deben soportarse sin quejarse. Y adivinen cuál era la pregunta para el estoicismo. ¿Cuál es la verdad? Herodes. Herodes era un filósofo estoico. Y ellos creían que no existe un criterio de verdad universalmente fundamentado. Y la verdad no se basa en la razón, sino en el sentimiento. O sea que mi verdad no puede ser tu verdad. Tiene que haber van a haber dos verdades, porque no es basado en el razonamiento, sino en cómo te sientes. Acerca de sentimientos. Entonces, mucho de la iglesia en este momento está basado en lo que es teología, sino en cómo se siente. Pensaron que la mejor manera de ser feliz era para ser moderado en todo. Por lo tanto, la gente no debe comer ni festejar demasiado. Pero tampoco debe trabajar o hacer dieta ni todo el tiempo. Entonces,
Teniendo este trasfondo, te ayuda a entender la mentalidad de la multitud en Hechos 17, de la que está hablando Pablo. Pablo se paró en medio de Areópago y le dijo a los hombres de Atenas que encontró un altar con la inscripción al Dios desconocido. Por lo tanto, al que ellos adoraban sin saber, era Él que Él les proclamó. Miren, Hechos 17:28. Miren lo que Pablo dice. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Quién ha escuchado eso? En Él vivimos y movemos y existimos. Ustedes saben que cuando lees eso, ustedes piensan en que el Dios de la Biblia, en Él vivimos, movemos y existimos. Pero eso no es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba hablando de Zeus. Y le voy a probar. Miren lo que dice. Dice, así como así como los profetas dijeron, no estaba hablando de palabras de la Biblia, sino de unos poemas de Zeus. Hacia Zeus. Aquí pensamos que es es para el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no, aquí está diciendo, eso es de sus propios poetas que vivieron 700 años antes de Cristo. No, ellos no sabían nada de Abraham, Isaac y Jacob y su Dios. Él está hablando Epiménides, un propio profeta que vivió en los años 600 antes de Cristo, y dice, Epiménides, un profeta y un filósofo griego que vivió en el siglo VI, y se dice que se despertó con el don de profecía después de quedarse dormido durante 57 años en una cueva, en una sagrada para Zeus. Epiménides es el propio profeta. Pablo se refería a el poema de Epiménides conecta a los cretianos con mentirosos. ¿Saben cuál era la mentira de los cretianos? La mentira era que Zeus era solo mortal. Epiménides creía que Zeus era inmortal. El poema Epiménides se dirige a Zeus y de la siguiente manera. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Voy a usar a Zeus y mencionarles su filósofo de 500 años atrás, y para decir, en él vivimos, nos movemos, existimos. Este es un poema escrito en el 600 y dice lo que dice en Titus 1:12. Pablo se refería al poema de Epiménides que conecta a los cristianos con mentirosos. Este poema fue escrito 500 años antes. No decía que estaba copiando, porque está diciendo, un profeta de ustedes mismos dijo. No se está refiriendo a lo que Dios está diciendo lo que es Zeus. Y si no sabemos. Y se pone peor. Eratus. Eratus vivió con 300. Eratus aquí. Aratus de Sicilia. Hay un pasaje de poema más conocidos. Él estudiaba fenómenos y astrología. Conocemos como Zeus. Aquí los mortales nunca dejamos sin hablar. Para cada calle, cada mercado está lleno de Zeus. Incluso el mar y el puerto están llenos en el deidad. Por todas partes, todos están en deuda de Zeus, porque de hecho somos su descendiente. Aquí se está refiriendo a este poema de Zeus. No se está refiriendo al Dios
de Abraham, Jacob y Isaac. Este es un profeta de ustedes mismos. Cuando estamos leyendo, vemos. Si no vemos eso es lo que su profeta está diciendo, estamos asumiendo que es nuestro Dios. Nos quedamos emocionados, pero no. Pablo conocía la filosofía griega. Menander escribió más de 100 comedias. Miremos en la primera de Corintios. Ya me perdí. Pablo estaba hablando palabras de muchos filósofos. En Hechos 18, después de que sale de Atenas, se va a Corintios. Y miren lo que Pablo decide. En la primera 1, 17 al 21 dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Anunciar las buenas nuevas, no con las palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de cruz es necedad para los que pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruye la sabiduría o la filosofía de los sabios y entendimiento de los inteligentes deshace. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en el mundo? No ha hecho Dios que con sabiduría de este mundo sea necedad, pero ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, pero Dios de su propia sabiduría agradó a Dios y mediante la necesidad de la predicación salvar a los que no creen. Entonces está diciendo que voy a hablar del Mesías, su crucifixión, pero el problema es de que todos los paganos griegos no lo escuchaban y ellos continúan en su filosofía griega. Y por eso que tenemos muchos problemas de los que tenemos hoy en día. Miremos a Mateo 11, 25, 26. Yeshua dijo: te hablo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas sabias e inteligentes y las revelaste a los niños, y Padre, porque así fue de tu agrado. Miremos en la 3 de Juan, y puede ser un choque para ti. Ellos echaron al apóstol Juan fuera de la iglesia. Hay un verso en la iglesia donde votaron a los judíos, votaron a los gentiles, votaron a Juan. Y dice: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos, a los otros judíos, se lo prohíbe a los que quieren hacer y los expulsa de la iglesia. Esto es reemplazo de la teología. Miremos a algunos ejemplos de las citas de los primeros padres de la iglesia. ¿Quiénes saben? De la abundancia del corazón, la boca habla. Justino Mártir, 160 después de Cristo, hablando con un judío, dijo: las escrituras no son suyas, sino nuestras. Hablándole a un judío. Iranio, obispo de León, declaró: los judíos están desheredados de la gracia de Dios. Tertuliano, entre el 160 y 260 después de Cristo, en su tratado contra los judíos, anuncia que Dios había rechazado a los judíos en favor de los cristianos. Al principio del siglo IV, Eusebio escribió que las promesas de las escrituras hebreas eran para los cristianos y no para los judíos, y las maldiciones eran para los judíos. Argumentó que la iglesia era continuación del Antiguo Testamento y por tanto sustituyó al judaísmo. La joven iglesia se declaró a sí misma con el verdadero Israel, o Israel según el Espíritu, heredó
de las promesas divinas, considerando esencial desacreditar a Israel según la carne para probar que Dios había desechado a su pueblo y había transferido su amor a los cristianos. En Constantino, 306 después de Cristo, se convirtió en el primer emperador romano. 321 hizo el cristianismo religión oficial, excluyendo las otras religiones. Marcó el fin de la persecución de los cristianos, pero comienzo de la discriminación de la persecución de los judíos. Nicea, en 325, de la carta del emperador a todos los que estaban presentes en el consejo, dice: cuando surgió la pregunta relativa a una fiesta sagrada de la Pascua, se pensó universalmente que sería conveniente que todos celebraran la fiesta un día. Se declaró que era particularmente indigno para esto, el más sagrado de las festividades, seguir las costumbres de los judíos que se habían ensuciado las manos con los crímenes más temerosos y cuyas mentes estaban cegadas. Al rechazar la costumbre, podemos transmitir a nuestros descendientes el modo legítimo de celebrar de la Pascua. Por lo tanto, no debemos tener nada en común con los judíos, ya que el Salvador nos ha mostrado otra manera, nuestra adoración siguiendo el curso más legítimo y más conveniente, el orden de los días, las semanas, y por consiguiente el adoptar este modo una unanimidad, deseando, queridos hermanos, separarnos de la compañía del detestable judío, porque es verdaderamente vergonzoso para escuchar, no jactarnos de que sin su dirección no podríamos celebrar la fiesta. ¿Cómo pueden estar en lo correcto? Aquellos, después de la muerte del Salvador, ya no han sido guiados por la razón, sino por la violencia salvaje de su ilusión. Le exhorta, no posee la verdad en esta pregunta de Pascua, porque en su segura repugnancia, todas las mejores celebran con frecuencia la Pascua el mismo año. No podrían imitar a los que están abiertamente en error. ¿Cómo podría seguir estos judíos sin duda estar cegados por el error para celebrar la Pascua 2 veces al año? 2 veces al año parece que no han leído la Torah. Es totalmente inadmisible, pero inclusive si esto no fue así, sería su deber no manchar tu alma mediante la comunicación con personas malvadas. Los judíos deben considerar no solo que la cantidad de las iglesias en estas provincias son mayoría, sino también que es correcto exigir lo que nuestra razón aprueba y que no debemos tener nada en común con los judíos. Ok, ya me perdí. Al fin de ese centurio tenemos este hombre llamado Crisóstomo, lengua dorada, un gran orador. Escribió una serie de 8 sermones contra los judíos. Mire lo que dice: la sinagoga no es un burdel y un teatro, también es una guarida de ladrones y alojamientos para las bestias salvajes. Ningún judío adora a Dios. Los judíos son asesinos empedernidos, poseídos del diablo. Su libertinaje y la embriaguez les da los modales de cerdo. Aquí es cuando se les empieza a llamar a los judíos cerdos. No sé si saben ustedes ¿quién ha estado en Capernaum? Esa sinagoga oscura, de piedra oscura, es donde la original de donde Yeshua estuvo. Había otra de más clara, marrón. Esa es la sinagoga del tiempo de Constantino. Esa sinagoga estaba ahí. Y sabían que entre el segundo o tercer siglo había muchos judíos ahí. Había unos judíos, una sinagoga mesiánico judía, y ellos fueron en contra de Constantino. En los años, esto es una midrash, ¿dónde está? Ellos habían, los residentes de Capernaum no permitieron construir una iglesia hasta la orden de Constantino.
Regresamos al primer San Agustín. Agustino se enfrentó a este problema con su sermón contra los judíos. Sostuvo que aunque los judíos merecían el castigo más severo por haber matado a nuestro Jesús, pero que la divina providencia lo había mantenido con vida para que sirvan junto con sus escrituras como testigos del verdadero cristianismo. Luego llegamos a Martín Lutero, por supuesto, y ahí fue que las sinagogas estaban siendo quemadas y todas esas cosas. Le voy a mencionar una de las cosas que escribió acerca de los judíos. Tenemos que quemarlos, quemar sus sinagogas, escuelas, enterrar y cubrir con tierra cualquier cosa que no se quema. En segundo lugar, aconsejo que sus casas también sean arrastradas, destruidas. Conducta en las carreteras sea abolida, buena conducta completamente para los judíos. Que les quiten todo el dinero, tesoro, oro y plata. Estos son los padres de la primera iglesia. Por más de 2000 años no hubo Israel. Y ahora en 1948 es una iglesia otra vez. ¿Y qué va a ser la iglesia? Y ahora está todo esto en la escena. Y esto se refiere a ellos. ¿Qué debía ser la iglesia? No hay espacio para los dos. Esto no encaja con nuestra teología. ¿Y ahora qué dice? Y ahora sí. Lo que tenemos que entender es que en su mente los mesianos cristianos no podían ser judíos. Su mamá se ha convertido en católica, Juan se hizo un bautista y los vecinos se convirtieron en nazarenos. Todo ha sido separado. Entonces, cuando nos desconectamos de nuestras raíces judías, nunca entenderemos correctamente el libro de Apocalipsis. Solo en el libro de Apocalipsis hay más de 600 conexiones con el Antiguo Testamento. Y tengo aquí esta diapositiva, este gráfico. Tengo páginas y páginas del libro de Apocalipsis y va verso tras verso. Usted sabe que Juan era judío. Dios tomó todo de la Torah, del Tanakh, para que muestre el libro de Apocalipsis. Hay más de 600 conexiones con el Antiguo Testamento. Y si no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender de lo que está él hablando. Y voy a mostrarle algunas otras cosas. Hablé acerca de esto. China, sistemas de crédito social están todos añadidos a una lista negra, dice. Todos están bajo track, ¿cómo se dice track? Van a tener a 1.5 millones bajo vigilancia. Están mirándolos, tienen conectados. China usa a través del DNA y están observando a toda esta gente a través de ayuda tecnológica de América. ¿Quiénes de ustedes han hecho la prueba del DNA para saber si eres judío? Adivinen que ahora saben si eres judío. El FBI está manteniendo el DNA de gente que son sospechosas. Pero ahora quieren que el DNA, la prueba de DNA sea una ley para que todo el mundo, para que tengan información de todo el mundo. Es más, en Arizona ya se está por pasar, van a hacer mandatorio. Y encima uno tiene que pagar $250 por el privilegio de darles tu DNA, la información. Y si algo sucede, probablemente desde el punto de vista de filosofía, me encanta la filosofía, yo estudié filosofía en la universidad. Y algunos van a entender eso más profundamente que los otros, pero esto es lo que es. Están
están desarrollando una máquina moral. ¿Quiénes conocen, han escuchado acerca de estos carros sin chofer? El problema es que si el carro está manejando y un animal se les cruza, pero también hay dos niños al otro lado, el carro tiene que saber, voy a atropellar el animal o me voy encima de los niños. Entonces tienen que crear un carro que sin chofer, con pensamiento moral, con moralidad, para poder decidir. Entonces juntan todas las creencias morales de la mayoría para crear esta máquina. Pero eso es lo más chocante. Van a ver, hay una asistencia moral, va a haber una asistencia digital dentro de tu casa como Siri, o sea que si vas a tratar de castigar a tus hijos, Siri podría llamar a la policía para que te arresten. Entonces van a crear una máquina moral y la van a poner en tu hogar, en todas esas asistencias. ¿Quién va a ser que va a decidir cuáles son las morales que valen? Construir a estas alturas en que construir una pared es inmoral, pero asesinar a un bebé recién nacido no lo es. Yo les digo, esto es una locura. Quiero darles un ejemplo de lo más fuera de la mente. Un abortista cristiano admite haber matado miles de bebés y dice, ¿y eso qué importa? Y luego aquí hay una convención de las brujas cristianas. Y esos dos que lideran, este hombre es pentecostal. Dice que esto lo ayudó mucho a entender por qué es importante. Esto es lo que se habla en el show de Jim Bakker. Y les estoy diciendo dónde estamos en este momento. Y miren esto. Los budistas han creado un robot, Dios. Es el dios de la piedad. Y que las palabras que usa es para deshacerse de todo el temor y llenarse de amor y una nirvana. Es como leer el Corán, o lo que los budistas enseñan. Entonces, cuando este robot habla y la gente encuentra confort, se sienten... la iglesia no está durmiendo, está en una coma. Pero lo más temor causa es que cuando hay cristianos que están enseñando estas cosas, ¿quiere que eso sea la policía moral de tu hogar? Por eso que estoy escribiendo este libro. Recuerden que la semana pasada les hablé de los milenios, que estamos perdiendo esta generación. Esto es por los abuelos, las abuelas y los abuelos para que despierten estos milenios. Yo quiero que la gente entienda lo que está sucediendo delante de nosotros. Estamos tan captados en el momento en que estamos que no nos damos cuenta. Estamos como atrapados. Para mí es acerca de... Yo tengo una pasión por los seres humanos. Tengo mucho amor. Ustedes saben, quiero escribir un libro de Salmos.
estoy estudiando cerca de 50, 45, 50 años. Por eso quiero que vean. Todo el mundo va a estar buscando un Salomón para que resuelva la paz en el Medio Oriente. Entonces, el anticristo va a ser musulmán, judío, cristiano. Yo los puedo casi garantizar que va a ser un cristiano. Porque Juan dice, sale detrás de entre nosotros y dice, van a profetizar en mi nombre, van a echar demonios en mi nombre. Ese no va a ser en el nombre de Mohammed. Van a echar demonios en el nombre de Mahoma. Por eso el engaño va a ser tan grande, porque va a aparecer como un creyente famoso, rico, va a tener poder y todo el mundo va a correr a él para la solución de los problemas. Entonces yo creo que ustedes, quiero levantar el estándar y que la gente vea y esté en alerta. La próxima semana vamos a ver desde más acerca de lo que dos lados de cada historia, y vamos a ver la perspectiva hebraica y la perspectiva griega. Ojalá que esto sea beneficioso. Si no sabemos las raíces de la filosofía griega y no sabemos la raíz de la mentalidad hebraica, no estamos anclados. Avíname que no, Padre Señor. Yo oro, Señor, para que tú despiertes, que levantes a los muertos a la vida. Y déjanos ver que no es acerca de nosotros, es acerca de ti y tu reino. Tantos quieren construir su propio reino, no están interesados en construir tu reino. Pero nosotros queremos construir tu reino, Señor. Y yo oro en este momento para que podamos alcanzar a esa próxima generación. ¿Sabes? ¿Habrá fe en esa generación? Tú preguntas. Estamos perdiendo esta generación. No queremos ser un cuerpo anémico. No queremos ser un cuerpo que solamente mire lo que está sucediendo. Queremos construir tu reino. Habla a cada uno de nuestros corazones para que podamos entender no solo tus actos, pero tus caminos. Y te damos gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Tomemos un momento en alabanza y oración. Oren por estos milenios. Eres tan digno, Señor, digno desde el principio del mundo. Padre, quiero agradecerte otra vez por tu amor, el amor que le tienes a tus hijos. Eres un padre apasionado, que tus hijos están corriendo, estás haciendo lo que quieres, porque estás haciendo lo imposible para traerlos hacia ti. Y nos has pedido ayuda y queremos ayudar para restaurar a tus hijos de regreso a ti. Pon un fuego entre nosotros, no por nuestro bien, no por el bien de ellos, pero por tu bien, que traiga alegría a tu corazón, que tengamos un corazón que está corriendo detrás de ti. No solo quieres bendecirnos, pero quieres poner en tus hijos su nombre. Inclusive a aquellos niños adoptados dentro de tu familia. Y decir, es uno con nosotros. Le dijiste a Moisés que le diga a Aarón que diga esta oración. Y Baruchecha Adonai Perishmaecha, Yaer Adonai Panavilecha Bijuneka, Yisa Adonai Panavilecha Beyasen Lekcha Shalom. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y se da su paz. En ese maravilloso nombre, sobre todo nombre, Eyed Asher Eyed. Amén. Vayan en paz. Y no se olviden el lunes a Rabbi Wuliki. Gracias por escuchar.